Tú sabes. Saludo especial para todos los amigos que a esta hora están en sintonía. Qué gusto poderte ver a ti. Qué gusto poder estar contigo a esta hora. Qué chévere que estés ahí. Qué chévere que formes parte de este momento de reflexión, de este momento de cargar baterías, de este momento de animarnos para seguir adelante. Gracias por compartir conmigo un momentito. Gracias por compartir conmigo este instante. Nosotros, después de trabajar la mañana, hacemos una pausa. Pensamos, revisamos, conversamos un poco, como en cualquiera de nuestras esquinas, de nuestros barrios populares de la región Caribe, y nos preparamos para la segunda parte del día. Estoy convencido que estos temas siempre nos hacen a nosotros crecer. Y nos hacen crecer porque escuchamos frases, ideas, conceptos que tal vez no tenemos claros. O, sin duda también, porque podemos expresarnos y podemos compartir. Ojalá nosotros seamos capaces de... Bueno, Javier no está de comentarista ya. Me salió que Javier Costel, que va, no soy. Yo me llamo Alberto Linero. Oye, lo importante es que nosotros seamos capaces de comprender que es en la interlocución, es en el diálogo en el que nosotros podríamos crecer y en el que nosotros podríamos construir buenas relaciones interpersonales. Ojalá aprendiéramos a dialogar sin gritarnos, sin ofendernos, sin invitarnos a la pelea. Cuando veo gente que puede intercambiar argumentos, que puede intercambiar conceptos aún diferentes, aún contrarios, y lo pueden hacer, digo, ese es el camino. Así tendríamos que vivir nosotros. Hoy nuestro tema tiene que ver con la crisis en la adolescencia. ¿Cómo enfrentar la crisis de la adolescencia? Muchas mamás, muchos papás me escriben sobre este tema. Y bueno, hemos decidido conversar muy sencillamente, muy simplemente, pero buscando generar en ustedes actitudes y generar en ustedes tareas que les permitan enfrentar esta situación. Entender la crisis de la adolescencia es fundamentalmente entender que estamos ante una etapa transitoria y que como toda etapa transitoria genera algunas turbulencias. Entender la crisis de la adolescencia es entender que no estamos ante una tragedia, que no estamos ante lo peor que nos puede pasar, sino que estamos ante una etapa de cambios profundos, de cambios radicales que ocasionan inestabilidad. De hecho, la palabra crisis fundamentalmente significa eso, pérdida del equilibrio. Es una ruptura en la estabilidad que se traía. De eso hablamos cuando hablamos de crisis. Algo se altera, algo, tú sabes, algo se alteró y nos ocasiona un desequilibrio. Yo insisto en esto porque si nosotros entendemos la palabra crisis de esa manera y captamos qué es lo que ella nos comunica, vamos a enfrentar esa situación con nuestros adolescentes con serenidad y con tranquilidad. Mire, los adolescentes venían en una etapa de niños. Y en esa etapa de niños venían siendo protegidos, cuidados, consentidos. Venían siendo personas que no tenían mayores problemas. Su cuerpo mismo estaba armonizado. Aparece la adolescencia. Y hay un cambio inmediato. Oye, el que era consentido, cuidado, querido, comienza a tener responsabilidades, exigencias. El que tenía un cuerpo armonioso, ahora comienza a ver que su nariz crece más, que sus brazos están creciendo más, que está habiendo cambios en su voz. Ya comienzo a hablar así. Y eso altera su situación, desestabiliza su situación interior. Es normal que pase. Y los adultos que estamos alrededor tenemos que tener la capacidad de comprender eso para poderles ayudar y para poderles permitir que superen esa crisis que siempre es transitoria. Siempre es transitoria. Un elemento importante es que ahora la adolescencia comienza mucho más antes que en el pasado. Sí, anteriormente la adolescencia comenzaba a los 14 años, 15 años. Hoy no.
Hoy la adolescencia comienza mucho antes. Hoy se está hablando del inicio de la adolescencia hacia los 11 años. Y otra dificultad era que antes se acababa 22, 20 años, 19, 20 años, se acababa la adolescencia y comenzábamos a ser jóvenes adultos. Hoy no, hoy se ha prolongado. Conozco adolescentes de 60 y 65. Entonces, ahí estamos. La palabra crisis, en principio, significa eso. Significa la pérdida del equilibrio, la ruptura en la estabilidad que parecían transitar algunas personas. En el caso de los jóvenes, insisto, pierden esa estabilidad que ellos tenían como niños y irrumpen en ellos una cantidad de situaciones que tienen que aprender a manejar, que tienen que aprender a expresar. Ahora, a nivel social, la palabra crisis se asocia con caos y con ellos se asocia con los problemas. Sin embargo, no creo que sea correcto mirar así la crisis. No siempre tiene que ser caótica. O si es caótica, no siempre tenemos que asociar ese caos con desgracia, con tragedia. De hecho, a mí me encanta que en el libro del Génesis, al principio dice todo era caos. 1:1 de Génesis dice eso. Todo era caos. Y de ese caos va a salir la creación, según ese relato. Bueno, así lo podríamos vivir nosotros, como una oportunidad. No asociarlo con desgracia, con problema, con tragedia, con dificultad, sino asociarlo con oportunidad, asociarlo con posibilidades, asociarlos con posibles crecimientos. Insisto en eso porque si nosotros vemos desde esa manera positiva la adolescencia, la crisis de la adolescencia, entonces nosotros vamos a encontrar argumentos y vamos a encontrar fuerzas para hacer de ella algo productivo y algo que ayude a crecer a los muchachos y que haga que nuestra relación con ellos sea supremamente mejor. Insisto en eso, no dejes que se te asocie la adolescencia o la crisis de la adolescencia con una desgracia y una tragedia. Asóciala mentalmente con la oportunidad de crecer, con un espacio de oportunidades. Y así seguramente salimos adelante. El niño del equilibrio, el niño del que hablábamos hace un rato, es un niño que centra sus miedos y sus amores en los ideales de familia. Es en ella donde él encuentra los referentes, donde él encuentra las opiniones, donde él encuentra los gustos, donde él encuentra las ideas. Con el arribo de la pubertad, de esos cambios morfológicos, de esos cambios emocionales, aún hormonales, se viene toda una cantidad de cambios en su relación con los demás. Y claro, el que antes tenía todo centrado en la familia, comienza a descentrarse de ella. Y ese descentrarse de la familia genera para los papás problemas que tienen que saber manejar y que saber entender. Sí, el que antes quería salir con los papás para todas partes, vamos donde las tías, vamos para donde las tías. Vamos nos vas a ver jugar fútbol, voy a verlos jugar fútbol. Siempre el que antes estaba totalmente centrado en la familia, ahora a partir de todos esos cambios comienza a tener sus propios deseos. Ya no quiere ir a donde las tías. No siempre es fácil ir donde las tías. Además que las tías jalan los cachetes y todas estas cosas. Oiga, ya él quiere reunirse con los amigos que van a jugar play. Ya él quiere reunirse con las amigas que van a ir a cine. Ya él quiere, y claro, eso altera la vida familiar, porque antes todo estaba organizado. Y eso no es una desgracia. Ese es el normal crecer, la normal transformación del proceso de crianza. No te desesperes por eso, no te angusties por eso. Lo que tienes que saber es cómo manejas eso, cómo trabajas eso. Oiga, sí, porque la adolescencia es ese momento en el que los pares se constituyen en la base de todas las relaciones sociales. Antes, los que eran importantes eran los papás, ¿cierto? Eran los papás los importantes. Ahora no. Ahora lo importante son los amigos,
los pares. Y esto es claro, hay que tenerlo bien claro para salir adelante. Esta es la época en la que los pares se constituyen en la base de todas las relaciones sociales, momento de la vida en el que sobrevienen los primeros amores. Yo tengo dos sobrinos adolescentes y entonces ahí en el PIN encuentra uno frases hermosas. Ah, lástima, no tengo aquí mi celular, porque si no le leerías las frases hermosas. Que deje de insistir no significa que te he dejado de querer. ¡Wow! Y uno se da cuenta que ahí ya hay todos esos procesos de los primeros amores, de los primeros enamoramientos, y que eso está generando cambio de situaciones, cambio de maneras en las relaciones y que tenemos que aprender. Eso no debe afectar el núcleo familiar porque los papás deben saberlo direccionar. Los papás deben saberlo aceptar y al contrario, deben apoyarlos a ellos para que ellos sean capaces de resolver bien esos temas. Voy a ir al corte comerciales, ya regreso, estoy con ustedes en Temas con Alberto Linera. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Aquí estoy ya colocando la parte, estoy comenzando a tuitear, para que enseguida nos pongamos de acuerdo y ustedes comiencen a participar conmigo, comiencen a darme sus ideas también. Hago una pregunta: ¿cómo ayudar a un adolescente para que salga adelante? ¿Cómo ayudar a un adolescente para que en esa etapa de la adolescencia pueda vivir plenamente y no tengamos nosotros los problemas que tenemos? ¿Cómo hacer eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo logramos eso? Yo creo que se puede hacer, ¿verdad? Y espero respuestas de ustedes que están conmigo a esta hora en el Twitter y que comparten y que nos dicen: oye, yo pienso esto, yo creo esto, mi significado es este. ¿De acuerdo? Ojo, cómo enfrentar esos cambios que se están dando en el joven, que se están dando en el adolescente. Aquí ahorita Harley me decía que tuviera cuidado porque el tema adolescencia algunas veces se asocia con todo lo que significa adolecer, con todo lo que significa hacer falta. Y algunos dicen, no, más bien debiera ser más positiva la manera como nombramos esta etapa. Algunos hablan que debiéramos hablar de primera juventud y punto. Bueno, no importa. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Normalmente hay dos actitudes extremas que ambas son totalmente equivocadas. Dos actitudes extremas que ambas son totalmente equivocadas. Uno, el autoritarismo, la rigidez. Son los papás que desde unas reglas inflexibles, desde unas normas inflexibles, buscan enfrentar la etapa y claro, se generan choques, peleas, la crisis se profundiza. Hay momentos de heridas porque los adolescentes tienen una lengua filosa y dicen cosas que realmente ofenden y se agrava la etapa por esa oposición marcada de los papás y la rebeldía entonces de los adolescentes que van a reaccionar, van a reaccionar contra esta manera y sin duda se van a generar consecuencias graves. Entonces, cuidado con el autoritarismo, cuidado con esas posturas rígidas. Es claro que tú tienes que tener disciplina. Es claro que eres tú el que le orientas en la construcción de su vida. Es claro eso. Es claro que tiene que haber autoridad. Pero ojo, cómo desempeñas esa autoridad. Ojo, cómo comunicas esa autoridad. Porque muchas veces lo que nosotros nos encontramos realmente es unas relaciones ofensivas, maltratantes, que ahondan los vacíos y hacen aparecer problemas nuevos, innecesarios, problemas nuevos, impensados. Oiga, cuidado con el autoritarismo. Insisto, no estoy diciendo que se pierda el sentido de disciplina. Estoy diciendo no puede ser autoritaria la manera. La otra posición equivocada también, que es el otro extremo, es el abandono. El abandono. Haz lo que se te dé tu gana.
el muchacho pisa los 14, 13 años y ya los papás le permiten hacer lo que se les dé su santa voluntad. Ya no hay ley, ya no hay disciplina, ya no hay diálogo, abandono total. De vez en cuando le preguntan, ¿estás vivo? Ah, bueno, sí, está vivo. Y ya. No. Tiene que haber diálogo, tiene que estar cerca. Cuidado con esas actitudes abandónicas. Muchos papás las hacen por miedo a enfrentar dificultades con ellos, por miedo a tener que decir que no, por miedo a la reacción de los adolescentes, porque hay adolescentes que reaccionan terrible, que reaccionan ofendiendo, gritando, peleando. Y claro, por miedo a esa colisión, por miedo a ese choque, abandonan. Haz lo que quieras. Y claro, le hacemos un flaco favor, porque ahí lo que van a venir son problemas peores. Ahí lo que van a venir son complicaciones más grandes. Vamos a ver qué me dicen ustedes en el Twitter. Aquí está. Vamos a ver qué dicen. Carlos Alberto Rojas dice, dar ejemplo de vida, rescatando los valores que nos regala la espiritualidad. Mire, él dice, dar ejemplo en la manera como podemos ayudar a nuestros adolescentes. Tengo a Cindy Paola Palacio. Dice, trabajar el valor del respeto. Trabajar el valor del respeto. Qué importante. Lo que pasa es que algunos quieren trabajar el valor del respeto cuando el pelado ya es adolescente. No, eso hay que comenzarlo a trabajar desde niño, desde pequeño. Albert María dice, creo que lo mejor es que los padres comprendan el contexto histórico del hijo y no pretendan que el joven se comporte como en la época de los padres. Bien cierto esto, Albert María, esto que dice me suena muy chévere. Mima P dice, yo creo que es primordial el ejemplo y que haya una experiencia espiritual. Muy bien, muy bien. Y ahí van gente tuiteando, retuiteando las cosas. Julián dice, padre, no alcahuetearles tanto, corregirlos en casa y en el colegio como antes, con amor y sin firmeza. Dice, sin tanta psicología permisiva. Eso es importante. Ana Yelipsa dice, creo que motivarlos a realizar deporte y actividades culturales, eso los aleja de los vicios. Qué bueno que la gente va compartiendo con nosotros temas de cómo ayudar a los adolescentes. Insisto con dos posiciones que son totalmente equivocadas. Una, el autoritarismo. Dos, el abandono, la permisividad. Son dos actitudes que terminan causando mucho daño. O el autoritarismo, que los termina generando rebeldías, generando en ellos daños de autoestima, o la permisividad, que no les permite interiorizar bien las normas y lo que comienza a construirse es una persona que va a tener muchas dificultades en la construcción de la sociedad. ¿Cuál es la afirmación o la actitud que compete? La psicología habla hoy de modelo autoritativo. Modelo autoritativo. Y a mí me gusta esa posición autoritativa. Es decir, evitar la posición rígida e inflexible que puede ocasionar una ruptura. Evitar eso. Por el otro lado, que haya una norma. Y entonces la actitud autoritativa se basa por lo menos en 4 aspectos. 1, diálogo constante. Diálogo constante. Con el joven hay que hablar y hay que buscar conectarse emocionalmente con él. ¿Qué está pasando? Oye, te vi hacer esto. Papi, ¿cómo vas? Bueno, qué rico. Es decir, se genera un diálogo constante. Sin ese diálogo constante, es muy difícil todo. Las normas, las sanciones se colocan mejor cuando vienen desde el diálogo, desde la comunicación, no desde la imposición, porque la imposición ciega es autoritarismo y ya dije que está equivocado. ¿Eso qué significa? Eso significa, además de diálogo continuo, eso significa capacidad para construir juntos las normas. El problema no es quién es el que manda, el problema es que haya una norma y que sea respetada. Entonces, qué bueno que tú converses con él. Mira, ¿qué vamos a hacer? La hora de llegada. ¿Cómo vamos a conversar la hora de llegada? Y construir. Eso sí, una vez establecida la hora,
Una vez establecida la norma, todos luchamos para que se cumplan. Todos luchamos para que se realicen. Y habrá sanciones si no. Entonces insisto en eso, en ese comprometerlos a ellos, incluirlos a ellos en la construcción de las normas, en la construcción de las reglas de juego. Sin reglas claras, el juego se vuelve un infierno. Sin reglas claras, el juego termina siendo lo peor. Entonces, primero comunicación, luego un modelo inclusivo que permite que él participe. Tercero, flexibilidad. Uno no puede mantener rígida algunas posiciones. Hay cosas fundamentales en las que no cedo. Tengo algunos no negociables, pero hay otras cosas en las que soy flexible. No desgasto mi autoridad, no desgasto mi rol en tonterías. Hay veces que los papás pelean unas cosas que realmente son pendejadas. Perdónenme la expresión. Tonterías. No. Usted sea flexible. Ponen un ejemplo típico que es como el bambú, a pesar de que hayan vientos muy fuertes, no lo rompen, porque es capaz de ser flexible, sismo resistente. Cuidado con eso, es importante, ¿de acuerdo? Y cuarto, oye, ahorita lo decía Albert María, no pretendas que tus hijos se comporten como tú eras. Además que a uno se le olvida todo lo que hizo, a uno se le olvida las maldades que hizo, se le olvida los problemas que le generó a los papás, se le olvida todo eso, las cosas que dijo, se le olvida. No. Yo creo que para poder hacer las cosas bien es necesario construir la vida desde paradigmas contemporáneos, no desde lo que fue, sino desde lo que está haciendo. ¿Correcto? Voy al corte a comerciales, ya regreso. Tú sabes. Tú sabes. Esa actitud supone también ser capaces de entender las paradojas que se dan. A mí me encanta porque entonces los hijos dicen, mi papá no me comprende. Y los papás dicen, él no confía en nosotros. Y ahí comienza la paradoja. Yo no hago porque tú no haces y tú no haces porque yo no hago. Y eso no está bien. Es importante que no desplaces a tus hijos. Ellos son los que tienen que vivir la crisis. Tú la vives con ellos, pero no por ellos. Por eso tienes que dejarlos transitar sus propios caminos, escuchar sus decisiones, respetar sus elecciones, sus gustos. Eso es lo que van a hacer el resto de la vida. Y si tú no les permites que lo hagan ahora, en el futuro lo que van a tener es mucha tragedia. Por eso insisto, respétale sus elecciones, respétale sus gustos, ayúdale a entender sus decisiones y por favor, dedícale tiempo. El tiempo es supremamente importante. Oye, cuidado, no hagas de la familia un infierno por la situación del adolescente. Hay cosas que no son negociables, hay realidades en las que no negocio, pero hay otras en las que sí, para salir adelante. No olvides, tu actitud para ayudar a un adolescente es vivir autoritativamente. Ni permisividad ni autoritarismo. Autoritativamente. Es decir, con disciplina desde modelos incluyentes. Tenlo claro para que las cosas salgan bien. Vamos a ver qué más dicen ustedes, qué otras interacciones tienen ustedes a esta hora. Iris García dice, con amor y respeto, guíalos así. Muy bien. María T. Romero dice, comunicarse con ellos por las vías sentimentales. Eso me parece bien chévere. Javier Vélez está con nosotros, le envío un saludo. Le dice que le gusta reflexionar con nosotros. Juliet Andrea dice, padre, qué bueno poderlo saludar. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Caterine Jaimes dice, mantener diálogo y confianza con los padres. Esto es importante. Aldair González dice, hay que prestarles atención. Y y Andrés Leonardo dice, hay que orientarlos. Siempre orientarlos. ¿Cómo vas a hacer tú para seguir trabajando con tus adolescentes? Esa es la pregunta. Sé autoritativo. Nunca permisivo, nunca vivir el autoritarismo.
colabora con ellos. Gracias por estar en sintonía. Chao. Tú sabes. Poderte ver a ti, qué gusto poder estar contigo a esta hora. Qué chévere que estés ahí, qué chévere que formes parte de este momento de reflexión, de este momento de cargar baterías, de este momento de animarnos para seguir adelante. Gracias por compartir conmigo un momentito. Gracias por compartir conmigo este instante. Nosotros, después de trabajar la mañana, hacemos una pausa, pensamos, revisamos, conversamos un poco, como en cualquiera de nuestras esquinas, de nuestros barrios populares de la región Caribe, y nos preparamos para la segunda parte del día. Estoy convencido que estos temas siempre nos hacen a nosotros crecer, darnos sin ofendernos, sin invitarnos a la pelea. Cuando veo gente que puede intercambiar argumentos, que puede intercambiar conceptos aún diferentes, aún contrarios, y lo pueden hacer, digo, ese es el camino. Así tendríamos que vivir nosotros. Hoy nuestro tema tiene que ver con la crisis en la adolescencia. ¿Cómo enfrentar la crisis de la adolescencia? Muchas mamás, muchos papás me escriben sobre este tema. Y bueno, hemos decidido conversar muy sencillamente, muy simplemente, pero buscando generar en ustedes actitudes y nos hacen crecer porque escuchamos frases, ideas, conceptos que tal vez no tenemos claros. O, sin duda también, porque podemos expresarnos y podemos compartir. Ojalá nosotros seamos capaces de... Bueno, Javier no está de comentarista ya. Me salió que Javier Costel, que va, no soy. Yo me llamo Alberto Linero. Oye, lo importante es que nosotros seamos capaces de comprender que es en la interlocución, es en el diálogo en el que nosotros podríamos crecer y en el que nosotros podríamos construir buenas relaciones interpersonales. Ojalá aprendiéramos a dialogar sin gritar. Tengan ustedes tareas que les permitan enfrentar esta situación. Entender la crisis de la adolescencia es fundamentalmente entender que estamos ante una etapa transitoria y que como toda etapa transitoria genera algunas turbulencias. Entender la crisis de la adolescencia es entender que no estamos ante una tragedia, que no estamos ante lo peor que nos puede pasar, sino que estamos ante una etapa de cambios profundos, de cambios radicales que ocasionan inestabilidad. De hecho, la palabra crisis fundamentalmente significa eso, pérdida del equilibrio. Tú sabes. Saludo especial para todos los amigos que a esta hora están en sintonía. Qué gusto poder